Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El Evangelio de hoy, sábado, es continuación de la escena que veíamos hace apenas 2 días, cuando Jesús envió a los 12 a predicar. Lo recordarás, lo comentamos, sin alforja, ni dinero, ni nada, tan solo con un bastón para apoyarse, que representa quizás la oración, Señor. Pero los mandó de 2 en 2. Y se recoge que tuvieron un éxito arrollador. Señor, hasta los demonios se nos sometían en tu nombre, tal, etcétera, ¿no? Entonces, en aquel tiempo, dice Marcos en el Evangelio de hoy, y en aquel tiempo es el regreso de esos discípulos a Jesús, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y enseñado, como hemos de hacer tú y yo tantas veces en nuestra oración. Contarte a ti, Jesús, todo lo que hemos hecho y enseñado en tu nombre. Señor, pues he visto a esta amiga, este amigo, le he dado este consejo, me lo ha agradecido, ojalá le sirva, etc. Él les dijo: venid vosotros a solas a un lugar desierto a descansar un poco. Y es eso lo que estamos haciendo ahora. Lo que hacemos siempre que nos apartamos y buscamos un lugar y un momento adecuados, en silencio, recogidos, para estar, Señor, a solas contigo, para orar, para hacer oración, que es descansar un poco contigo de la vida, de esa vida tan exigente que todos tenemos. La oración debe ser para cada uno de nosotros un descanso, no una obligación, sino algo grato que añoramos poder experimentar. Como los discípulos estarían contentísimos de que tú, Señor, les dijeras: venid vosotros a solas a un lugar desierto a descansar un poco. Es la vida de oración, esa vida que queremos tener. Y por eso nos vamos contigo a solas, Señor, y por eso mismo hacemos un curso de retiro o unos ejercicios espirituales, un retiro mensual. Nos vamos a solas contigo para descansar un poco. Señor, concédeme ver siempre la oración como un descanso, como algo grato. Sigue diciendo el Evangelio y como explicando por qué eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Parece que está describiendo nuestra vida, especialmente la de un padre o una madre de familia numerosa, quizás, ¿no? Eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Era algo habitual. El propio Marcos lo ha dicho en otra ocasión. Y sigue diciendo el Evangelio que, de acuerdo con ese plan, se fueron en barca a solas a un lugar desierto. Muchos los vieron, sin embargo, marcharse y los reconocieron. Entonces, de todas las aldeas, fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y se compadeció de ella. Ese corazón compasivo, afectuoso de nuestro Señor. Señor, ¿qué hubiera sentido yo? A lo mejor hubiera sentido fastidio. ¡Jo! ¡Qué pesadez! Estos tíos no me dejan tranquilo. Qué distintos somos a veces tú y yo, Señor. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y se compadeció de ella, aunque les fastidiaba el plan, porque andaban como ovejas que no tienen pastor. Y entonces cambia de planes y se puso a enseñarles muchas cosas, en vez de estar a solas con los discípulos. Nosotros, los cristianos, somos discípulos de Cristo. Hemos de vivir su vida, pisar donde pisó, tener sus mismos sentimientos, como nos dice San Pablo. Y los sentimientos de Cristo son estos. Vio una multitud que le cambiaba los planes previstos y se compadeció de ella, y no encontraban tiempo ni para comer, con ese olvido de sí. Hay un misil conocido, el Tomahawk, un misil norteamericano, que es un misil
que tiene muchos tipos. Bueno, hay desde cabeza nuclear hasta... Bueno, hay de todos los tipos, hasta tácticos, etc. Y entonces tiene una cosa muy curiosa, y es que su guía es inercial, pero tiene lo que llaman TERCOM, que es una guía de correlación de superficie. Es decir, el misil, mientras vuela muy bajito, va haciendo fotos al terreno, fotos en relieve con un radar altímetro, lo compara con un plano que tiene memoria y se orienta de ese modo, va correlacionando la superficie que va atravesando con la que tiene almacenada en memoria, y eso le permite volar muy bajo, pegarse al terreno, esquivar los obstáculos, en fin, todo esto que le hace ser pues muy eficaz. Bueno, perdóname la comparación, ¿no? Pero nosotros somos también como unos misiles que, los cristianos, que vamos siguiendo el terreno con esa correlación de superficie, con la referencia de la vida de Cristo. Nuestro plano en la vida, lo que vamos siguiendo es lo que tú, Señor, hiciste, lo que tú sentiste, lo que tú viviste. Y vamos continuamente como correlacionando esa foto de mi alma en un momento dado, de mis sentimientos, con los que encontramos en Cristo en el Evangelio. Señor, ¿cómo hago yo con mi tiempo? Es de lo que me habla el Evangelio de hoy. Entre otras cosas, ¿soy generoso para darlo a los demás como tú cuando me lo demandan, o me lo reservo egoístamente para ti? ¿Soy generoso en primer lugar para darte mi tiempo a ti? ¿Qué hago cuando me cambian los planes los demás? Piensa ahora en tu mujer, o tu marido, o tus hijos, tus padres, en tus amigos, pero también un poco en Dios. No se trata de dar lo que sobra, sino lo mejor que tenemos, nuestro tiempo, que es nuestra vida, que se nos va a chorros en esas horas. Hay un chiste que he contado seguramente ya alguna vez, porque me repito mucho en los chistes, pero me hace tanta gracia, ¿no? Hay una viñeta de Mafalda donde se ve, creo que es Guille, y con su madre en un banco. Y entonces en el otro extremo del banco hay una señora que se sienta y tiene una bolsa de galletas de chocolate inmensa, y a Guille se le van los ojos, ¿no? Y entonces le dice la madre: Guille, no seas maleducado, no mires tanto. Entonces la otra mujer se da cuenta y entonces le saca una galleta de chocolate de la bolsa inmensa y se la ofrece a Guille. Y Guille la está cogiendo mientras su madre le dice: Guille, ¿qué se dice? Y contesta el Guille: rata o roñosa, no me acuerdo muy bien qué es lo que, como diciendo, tienes una caja grandísima y me das solo una galleta. Bueno, pues somos nosotros roñosos o ratas con nuestro tiempo, primero contigo, Señor, pero luego con las personas que me rodean y me necesitan. Aquella viuda te emocionó tanto, ¿no? Aquella viuda que dio todo lo que tenía, ¿no? Llamaste a tus discípulos y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie, aunque eran medio euro lo que echó, porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. ¿Qué es lo que yo tengo para vivir, Señor? Mi tiempo. No hay nada más mío que mi tiempo, y sin embargo no es mío, es para los demás. Señor, que yo no sea rata, roñoso, con mi tiempo. Hay un punto de camino que tiene una historia bastante curiosa. El punto de camino es el 468, ese libro memorable, fantástico de San José María, ¿no? Que a tantos millones de personas nos ha acercado a Dios. Bueno, pues en ese libro la historia que está detrás del punto, que ahora leeré después, es la siguiente, ¿no? San José María, durante la Guerra Civil Española, está en Burgos con algunos hijos suyos durante más o menos el año 37-38, y entonces mandan como unas cartas a diversas universidades y entidades culturales del extranjero pidiendo libros para reconstruir la biblioteca del centro universitario, que ha sido destruido, la residencia de Ferraz, por bombardeos y luego ha sido saqueada, etcétera, ¿no? Y la circular pues iba, y quizás no fuera el 38 sino el 39, pero bueno, la circular, esa carta iba avalada por la firma de diversos catedráticos e intelectuales de la España de entonces, entre otros José María Albareda, Tomás Alvira, etc. Bueno, al principio San José María se preocupaba de dónde iban a poner el depósito de los libros que irían llegando. ¿Pero qué ocurrió? Que los libros no llegaron.
Solo recibieron unos cuantos en italianos publicados por la Università Cattolica del Sacro Cuore de Milán, y nada más. Y uno de los que convivían con él, pues como San José María, se sintió decepcionado. Y haciéndose de eco de esto, al parecer le decía algo a San José María. Y San José María escribe con esta conversación ese punto y estas circunstancias, este punto que te voy a leer ahora. Eres excesivamente candoroso. Que son pocos los que practican la caridad. Que tener caridad no es dar ropa vieja o monedas de cobre. Y me cuentas tu caso y tu desilusión. Solo se me ocurre esto. Vamos, tú y yo, a dar y a darnos sin tacañería. Y evitaremos que quienes nos traten adquieran tu triste experiencia. Ante una falta de generosidad en otros, ¿qué hemos de hacer nosotros? ¿Reservarnos nuestro tiempo? ¿Encerrarnos? ¿Atrincherarnos en el yo? No, Señor, todo lo contrario. Vamos tú y yo a dar y a darnos sin tacañería, que nadie pueda decir roñoso, porque nos hemos reservado la mayoría. Y San Pablo, cuando escribe su segunda carta a los Corintios, les dice que cada uno dé, no de mala gana, ni forzado, porque Dios ama al que da con alegría. No me imagino, Señor, que tú dieras tu tiempo a esta multitud que te interrumpe y te cambia de planes, diciendo, qué pesados, no me deis tormentos, ya está bien, sino todo lo contrario. Te llenaste de compasión y te pusiste a enseñarles muchas cosas con paciencia, deteniéndote, disfrutando. Bueno, ¿con qué cara doy yo mi tiempo a Dios? Das tu tiempo a Dios, a tu cónyuge, a tus hijos, a tus padres, a tus hermanos, a tu novia, a tu novio, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo, yo a los feligreses, ¿verdad? Y a los penitentes cuando acuden al sacramento. ¿Te llenas de compasión ante la necesidad de la gente? ¿O te cansas pronto? ¿Escuchas con paciencia? ¿Ayudas con un pequeño servicio que puedes prestar? Señor, concédeme ser como tú. A veces nos entra el temor de que si damos nuestro tiempo, nos quedaremos sin nada. Y acabaré por no hacer lo que quiero hacer. Perderé mi vida, perderé personalidad. Y en realidad es al revés. Como dice ese documento memorable del Concilio Vaticano II, la Gaudium et Spes, el hombre, única criatura terrestre a la que Dios ha amado por sí mismo, no puede encontrar su propia plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás. No en la reserva egoísta de sí mismo para sí, sino en la entrega sincera de sí mismo, y lo más propio que tengo es mi tiempo, mi vida, a los demás. Por eso, cuando San José María escribió aquella homilía, El tesoro del tiempo, en ese libro, es Amigos de Dios, se llama el libro, que recoge varias homilías, pues cuando hablaba de estas ideas que estamos tratando de comentar contigo, Señor, y de meditar en nuestra oración, escribía: es la soberbia la que conjuga continuamente ese mío, mío, mío. Un vicio que convierte al hombre en criatura estéril, que anula las ansias de trabajar por Dios, que le lleva a desaprovechar el tiempo. No pierdas tu eficacia, aniquila en cambio tu egoísmo. Tu vida para ti, tu vida para Dios, para el bien de todos los hombres, por amor al Señor. Qué bonito si todos los cristianos fuéramos capaces de vivir así. A veces, Señor, nos ponemos nerviosos ante las interrupciones, ante no poder seguir nuestro programa de cosas a hacer. Nos parece que pasa el tiempo y no avanzamos porque esta persona, mi hijo, mi tal, mi cual, no me deja tranquilo. Pero en realidad, un día que dedicáramos a acoger con cariño a quien nos interrumpe y demanda nuestro tiempo, sea quien sea, uno detrás de otro, las 24 horas del día, sería un día extraordinariamente bien aprovechado, un día que nos acercaría gigantadamente, o a pasos agigantados, mejor dicho, al cielo,
No hay nada mejor. A mí me lo hicisteis el Evangelio en 5 dedos. El Señor nos lo dice bien claro. Lo que hacemos por los demás, lo hacemos por Él. Si nosotros dedicamos nuestro tiempo a los demás, con generosidad, se lo dedicamos a Dios. Por eso, también, qué buen examen, o qué buena cosa sería si en el examen de la noche pensamos, pues Menganito, hoy no me he acordado de Menganito, de mí mismo. Menganito soy yo mismo, ¿no? José María, hoy no se ha acordado de José María, decía precisamente San José María. A veces, ¿no? Y se llenaba de alegría. Otras veces no lo podía decir. En cambio, un día centrado en mis cosas bien puede convertirse en algo egoísta y que me aleja de ti, Señor. Y si esto ocurre con el tiempo dedicado a los demás, ocurre de una manera especial con el tiempo dedicado a Dios, que es quien más merece nuestro tiempo. El cardenal Joseph Ratzinger escribió un libro que se llama Mirar a Cristo, un libro precioso, donde va fijándose. Bueno, en ese libro decía, no perdemos nuestro tiempo libre si se lo ofrecemos a Dios. Si Dios entra en nuestro tiempo, todo el tiempo se hace más grande, más amplio, más rico. Incluso se podría hablar de un círculo antropológico. En la medida en que uno se busca siempre a sí mismo, intenta realizarse, insiste en la plenitud del propio yo, el resultado es contradictorio, penoso y triste. Y por eso todos, sigue diciendo, todos debemos hacer como una especie de giro copernicano. No hacer girar el mundo a nuestro alrededor, sino al revés. Girar nosotros alrededor de Dios. Y por Dios, de los demás. Es decir, descubrir, como decía un novelista también famoso, Maxwell, que la generosidad tal vez sea el mayor de los placeres que existen. Y por eso, cuando rehusamos algo a Dios, cuando no somos generosos contigo, Señor, en realidad estamos siendo duros con nosotros mismos, porque esa generosidad llenaría nuestra vida de contento. Para hacer todo esto, que nos llena el corazón, Señor, realmente, ¿no? Nos encantaría. Tenemos como un obstáculo o varios obstáculos. Desde luego, el fundamental es el egoísmo. El encerrarse en nuestros propios problemas. Que de este modo se agudizan, porque al achicarse el alma, al achicarse el corazón, pues nos ocupan más volumen, más proporción, nos hacen más daño. Como si fuéramos nosotros los únicos con problemas. Hay que pasar tiempo con la gente, compartir acontecimientos, rozarse, compartir preocupaciones. Si me encierro en mi habitación, me empacharé de mí mismo y será aburridísimo. Por eso, qué buen consejo, ¿no? Ábrete, piensa en los demás, sal de tu cuarto, cruza la calle, dialoga con todos. San José María, hay un punto de camino, dos puntos en realidad, el 31 y el 32, que nos previene contra esto. Dice, egoísta, tú siempre a lo tuyo, pareces incapaz de sentir la fraternidad de Cristo. En los demás no ves hermanos, ves peldaños. No puedes vivir de espaldas a la muchedumbre. Es menester que tengas ansias de hacerla feliz. Porque así seremos felices nosotros, al olvidarnos de nosotros mismos. Me acuerdo haber leído una entrevista al cantante de U2, a Bono, en la que decía que la depresión es una enfermedad muy real. Decía él, ¿no? Entiendo lo del desequilibrio químico y todo eso, pero creo que con frecuencia tiene mucho que ver con la falta de perspectiva sobre tu vida y con la falta de empatía con lo que pasa en otras vidas. Debemos tener cuidado de no mirarnos demasiado al ombligo. Naturalmente, Señor, no estamos hablando de esas depresiones que son una enfermedad, ¿verdad? Y que uno no tiene ni culpa ninguna, ni están fundamentadas en el egoísmo, ni nada parecido. Sino más bien en ese modo coloquial de decir, bueno, estoy un poco depre y tal, cual, no sé qué. Que a veces es una falta de perspectiva sobre nuestra vida y una falta de empatía con lo que pasa en la vida de otras personas a las que podemos socorrer, a las que nos podemos entregar. Y es lo que nos enseñas tú, Señor, a no mirarnos al ombligo. No tenías ni tiempo
para comer, nos ha dicho el Evangelio. Y contigo, tus discípulos, que estarían felicísimos. Pues todo esto y muchas más cosas que se te pueden ocurrir a ti, ¿verdad? Pues podrían componer un buen rato de oración personal con nuestro Señor. Piensa tú en tu examen, quizás de la mano de la Virgen, ¿no? Si hemos realizado ese giro copernicano. Olvidarme de mí para pensar en Dios y en los demás. ¿Mi tiempo para mí? No. Mi tiempo para Dios y los demás. Yo, Señor, no quiero tener tiempo para mí. Como nuestra madre, que sale corriendo a ayudar a Santa Isabel. Vamos a pedirle a ella esa misma generosidad. Y ahora sigue tú por tu cuenta.